Estamos en un periodo en el que como Iglesia promovemos el sacramento de la reconciliación y pues yo percibo, de verdad, se los digo como un consejo fraterno, que mucha gente cuando se acerca a recibir el sacramento de la confesión, la gran mayoría, no digo que todos, no preparan su confesión, no preparan un examen de conciencia. Si tú no preparas tu confesión, si tú no incluso oras la confesión que vas a celebrar, ya te imaginarás tú cuál es el resultado. Me llama la atención cómo dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿qué hacen de extraordinario? Cuando yo escucho que mi Señor me dice, ¿qué haces de extraordinario? Me doy cuenta de la invitación tan grandiosa que Él me hace. Él me llama no para que yo sea uno más. Él me llama no para que yo sea un creyente de manera mediocre. O como decíamos el otro día, Él quiere que yo saque el 10, que busque la santidad. Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y yo hacía una comparación con los estudiantes. ¿Quieres sacar el 10? Busca la santidad. Porque si tú quieres pasar con 6, lo más seguro es que repruebes. Si tú vas por el 10, puedes sacar 9, puedes sacar 8, pero sacarás una buena nota. Dios nos invita a buscar la santidad, es decir, a buscar la perfección en nuestra forma de vivir la fe. Y si eso lo aplicamos al sacramento de la confesión, pregúntate tú, ¿cómo debo de preparar mi confesión? Si en verdad yo quiero abrazar la invitación que Dios me hace a vivir la santidad, ¿cómo debo de preparar mi confesión? Una primera invitación que yo les haría es, ¿queremos una vida de fe mediocre? Pues confiésate como puedas, ¿no? Pues total, Dios te perdona. Ay, padrecito, pues yo no sé ni qué decir, ¿verdad? Además yo no he matado a nadie, no me he metido con nadie, pues yo estoy bien. Confiésate así. Si tú quieres una vida de santidad, prepárate y revisa lo que Dios te pide en su palabra, especialmente en los 10 mandamientos que normalmente la Iglesia nos invita a revisar cuando nos vamos a confesar. Y haz oración. Invoca al Espíritu Santo para que Dios te ponga en tu boca las palabras que tú necesitas decir cuando te vas a confesar. Una segunda invitación, sobre todo para los que ya están más avanzados en la fe. A veces tú confiesas a una persona y, no, pues los 10 mandamientos los he cumplido, no sé qué decir. Respeto a mis padres, no mato, no me meto con la mujer de mi prójimo, no codicio los bienes ajenos, no levanto falsos testimonios. Pues los 10 mandamientos los cumplo. ¿Se acuerdan el pasaje del joven rico? Que Jesús le dice, pues cumple los mandamientos y vas a vivir bien, te la vas a llevar tranquilo, ¿no? Cumple los mandamientos y yo creo que no tendrás problemas con Dios. Ahora bien, ¿quieres ser perfecto? ¿Verdad que así le dice? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ir por el 10?
no basta entonces con cumplir los mandamientos. Necesitas vender todo lo que tienes, dar el dinero a los pobres y seguirme. Y es algo que nosotros podemos traspasar a nuestra vida de fe. Personas que, por ejemplo, ministros, catequistas, liturgia, personas que están en avanzada evangelización, que están en avanzada en la vida parroquial, se conforman con los 10 mandamientos. ¿Qué tiene de extraordinario? Utilizando el evangelio que hoy nos dice el Señor, ¿qué recompensa merecen? ¿Qué no los que vienen a misa cada 8 días se confiesan igual? ¿En qué se distingue entonces uno que solo viene a misa cada 8 días del que es servidor, del que es ministro, del que es catequista, del que es de liturgia, del que es de evangelización? Si nomás les preocupan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son los que revisamos nosotros, es una base. Es una base para los que están lejecitos, para los que apenas se van acercando. Cuando yo hacía mis primeras confesiones, ¿cómo me servían estas guías? Donde me va llevando de la mano para repasar los 10 mandamientos. ¿Saben cuántos mandamientos tiene el Antiguo Testamento? 613. ¿Saben cuántos mandamientos tiene el Nuevo Testamento? Yo todavía no los acabo de contar. Conviértanse, sean santos, que su luz brille, sean la sal de la tierra, ama a tu prójimo como yo te he amado. Cuando oren, oren de esta manera, no sean como la levadura de los fariseos. Y nos podemos seguir con muchos mandamientos. ¿Quieres ser santo? Hay un canto que hicimos a la entrada, tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. ¿Qué nos quiere transmitir la misa el día de hoy en el mensaje de la liturgia de la palabra? El valor que tienen las enseñanzas de Dios en su ley. Primera lectura nos habla de la ley de Dios. Salmo responsorial nos habla de la ley de Dios. Santo Evangelio nos habla de la ley de Dios. En la oración colecta le dijimos al Señor, convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones. Convierte a ti, haz que cambiemos de mentalidad, que vivamos esa metanoia, que hagamos un giro en nuestra vida para que nuestros corazones estén unidos a ti, que es el fin de nuestra religión. Si tú siempre buscas a Dios de cierta manera, pídele a Dios que te ayude a cambiar, para que lo busques de una manera todavía mejor. No te conformes. Es que yo siempre he buscado a Dios así. Pues cambia, porque lo puedes hacer todavía mejor. ¿Y sabes cuándo vas a dejar de hacerlo mejor? Cuando te mueras. Entonces, ¿por qué te conformas con buscar a Dios solo de una manera? De la misma manera de siempre. Así como buscabas a Dios hace 20 años, así lo sigues buscando hoy. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde están las conversiones de los 20 años, de las 20 cuaresmas que has vivido? ¿En dónde están? Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, le decimos en la oración colecta.
para que te busquemos siempre a ti lo único necesario. De verdad que yo confirmo que Dios es lo único necesario en mi vida, que prefiero perderlo todo antes que perder estar unido a Jesús. Poniendo en práctica las obras de caridad. La oración colecta nos recuerda. El ejercicio de las obras de caridad nos ayudan a buscar a Dios de una nueva manera, de una manera diferente, a no conformarnos a buscarlo siempre de la misma manera. Y termina la oración colecta diciéndonos, para que nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Si en 20 años que llevo sirviendo a Dios que en 20 años que llevo viviendo mi fe, no me he atrevido a servir al Señor, aguas, porque a lo mejor algo está pasando en mi vida. Y si no puedes servirlo en la iglesia, sírvelo en tu casa, sírvelo en tu trabajo, sírvelo en tu escuela, pero sírvelo, porque es parte integral de nuestra vida de fe, que nos conduce al camino de perfección, que nos conduce al camino de santidad. La primera lectura, pues, nos habla de lo importante que son las leyes y decretos de Dios, que nos dice, guárdalos. ¿Qué significa cuando nos dice guárdalos? Que no se te olviden, grábalos bien en tu memoria. Que los tengas aquí, pero que los tengas también aquí. Grábalos siempre para que cuando tú actúes, sepas cómo debes conducirte. Si tú los tienes bien guardados, como aquella fábula de la taza de café. Una persona va caminando con una taza de café. Y alguien pasa y le mueve el brazo. ¿Qué fue lo que se le cayó? El café. Viene la vida y te sacude. Y tú reaccionas de una manera. ¿De qué manera reaccionas cuando la vida te sacude? Cuando un familiar te hace algo, ¿cómo reaccionas? De acuerdo a lo que hay aquí y a lo que hay aquí. Y viene un familiar y te pica las costillas y reaccionas peor que los sicarios. Entonces, en realidad, ¿qué había aquí? ¿Y qué había aquí? Cuando la vida te sacude, ¿cómo respondes? Cuando se te muere un familiar, cuando te metieron en un problema, en una situación embarazosa, ¿cómo reaccionas? ¿Como Dios nos dice? ¿Como nos dice su ley? ¿O como lo dicen tus vísceras? ¿Como lo dice tu hígado? ¿Como lo dicen tus emociones? Cuando nos dice hoy el Deuteronomio, ponlos en práctica, guárdalos para que los pongas en práctica. Que a pesar de que la vida te agarre desprevenido, que a pesar de que las situaciones de vida te sacudan, tú sepas responder según la ley de nuestro Señor. Porque le hemos dicho en el Salmo responsorial, tu ley es perfecta. Dichoso el que cumple tus enseñanzas. Nos dice también la primera lectura, con todo tu corazón, las leyes y decretos de Dios en general, en general. No nada más nos está hablando de la ley del amor. Todas las leyes y decretos de Dios, guárdalos con todo tu corazón, ponlos en práctica con todo tu corazón, de ahí desde donde tomas las verdaderas decisiones de tu vida, donde tienes el centro de control de tu camino, y con toda el alma, con el aliento de tu vida, con tu existencia. Así es como debes de vivir los mandamientos.
nos dice el Deuteronomio. Y ya veo las caritas que de inmediato responden, no, es muy difícil. No, Dios pide mucho. Ese Dios no me interesa. ¿Verdad que así es? Cuando uno le dice a la persona las exigencias de Dios, lo dice la primera lectura, es decir, lo dice el Antiguo Testamento. Si tú miraras a Jesús, pues te va a ir peor. Porque Jesús no solamente te dice, cumple los mandamientos, sino Jesús se va incluso a lo ilógico. Cuando Jesús nos dice, amen a sus enemigos, ¿es lógico? Hagan el bien a los que los odian, ¿es lógico? Si el Antiguo Testamento, donde es lógico, me parece muy pesado. Jesús me habla de cosas que para mí son ilógicas, pues menos. Yo prefiero creer en un Dios de amor, que es paz, que es bueno. Pues en ese creen los paganos también. Si nosotros creemos en el Dios de los paganos, ¿qué hacemos de extraordinario? Nosotros creemos en un Dios que se nos reveló. Se nos reveló en el Antiguo Testamento a través de hombres de Dios como Moisés. Y se nos revela en el Nuevo Testamento haciéndose hombre el mismo Dios a través de su Hijo Jesús. Por eso nosotros nos fiamos de su revelación, porque es el mismo Dios que se hace hombre para manifestarse a los hombres a través de su Hijo. Yo le creo y por eso abrazo esta religión, porque Jesucristo me ha mostrado el verdadero rostro de Dios. Y Jesús pide cosas muy fuertes. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian. Pero entonces viene la cereza del pastel, para que sean hijos. ¿Y de qué manera yo puedo clamar que soy hijo de Dios? Nos dice San Pablo, solo con la efusión del Espíritu Santo, solo con la fuerza y el poder que viene de Dios a través de su Espíritu Divino, yo puedo elevar mi voz y decir, Abba, ¿qué significa? Padre. Entonces, el Espíritu Santo es el que permitió a los hombres de Dios escribir la Biblia. Y si el Espíritu Santo fue el autor para que nosotros tengamos la revelación de Dios, cuando se nos pide cumplir los mandamientos, ¿a quién tenemos que invocar en primer lugar? ¿A quién? Pues sí. Si tú no invocas la luz del Espíritu Santo, cuando te diga Jesús, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, vas a decir, estás loco, pides mucho. Yo sé que tú eres un Dios de amor, eso no puede venir de ti. ¿Quién es el autor? ¿Él o tú? ¿Quién es el verdadero intérprete? ¿Él o tú? Incluso le quitó a Moisés la categoría de ser el único intérprete de la ley, porque nos dice, habrán oído, pero yo les digo. Moisés lo interpretó de esta manera, pero yo lo interpreto así. ¿Quién es el verdadero intérprete? El que escribió la ley. ¿Y quién escribió la ley? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios. El mejor intérprete es el que lo ha escrito. Y Jesús es el intérprete, porque Él escribió la ley. Pidamos al Señor, pues, que nos permita a nosotros, si Dios es el intérprete, ¿qué puedo hacer yo para interpretar la ley de Dios?
así como decimos el que lleva la taza de café. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, llena mi mente y llena mi corazón, para que cuando yo interprete la ley, no lo haga con mis vísceras, sino lo haga desde tu Santo Espíritu Divino. Es el Espíritu de Dios el que nos puede permitir vivir en la fidelidad a la ley de Dios, el que nos lleva a cumplir a su máxima expresión sus mandamientos. Termino diciéndote dos frases. Primera, si Dios te lo pide, es porque sabe que tú eres capaz. Dios no te pide nada que tú no seas capaz de lograr. Si Dios te pide que ames a tu enemigo, es porque Él sabe que eres capaz. Segundo, si tú no te sientes capaz, Él viene a derramar su gracia, su poder, su fuerza, para hacernos capaces. Con su sangre derramada en la cruz, Él nos hace capaces. Pues es lo que vamos a vivir, seguiremos viviendo en este tiempo de Cuaresma. Que Dios, por medio de Jesús, derramando su Espíritu Divino, cada día nos haga más capaces de buscar el camino de la perfección. Que así sea. Que así sea.